que lamento no poder estar con ustedes es este domingo, porque es un día de celebración, es un día de victoria, es un día de triunfo. Me recuerda ese pasaje que dice Pablo que somos olor de vida y para aquellos que se pierden, olor de muerte y para muerte. Y habla de una procesión un desfile que hacían en aquellos tiempos cuando un general conquistaba a la nación enemiga. Y por eso me recuerda tanto el triunfo que tenemos en Cristo Jesús, que duele no poder congregarnos, no poder hacer una carnita asada juntos, no sé, algo donde podemos celebrar y convivir juntos esta victoria que tenemos en Cristo Jesús. Pero como siempre, bueno, por ahora tenemos que hacerlo por este medio. Así es de que vamos a meditar por eso mismo en este evento histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Sí es muy necesario que tengas tu Biblia a la mano, porque vamos a estar meditando en muchos versículos de este capítulo. Y si no tienes una Biblia en tu mano, una aplicación o algo que utilices, pero es importante que nos sigas en tu estudio y que tú mismo tengas el capítulo 15, 1 Corintios 15, y vamos a meditar en este pasaje de la resurrección. ¿Sí? Pero por ahora vamos a leer, y después hacemos una oración, y al final de la enseñanza vamos a participar de la cena del Señor, como se los había comentado la semana pasada. ¿Sale? Ok. 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer del 1 al 3. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, son salvos si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué tal si oramos? Cierre sus ojos. Señor, bendice, te ruego, tu palabra a nuestro espíritu. Ruego que vivifiques nuestro ser, que nos animes, que nos recuerdes, que nos exhortes, y que si hay alguna duda que necesita ser disipada de nuestro corazón, de nuestra mente, que este pasaje de la Escritura surta ese efecto mismo, porque el enemigo es el padre de toda mentira y padre de toda maldad. Y por eso, gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos asegura, que nos garantiza las promesas que están en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Según el Internet, hay 7 acontecimientos importantes en la historia de la humanidad. Yo sé que hay muchos más grandes, pero fue de una investigación que hice. Dice el número 1, bombardeos a Hiroshima y Nagasaki en la Guerra Mundial. El alunizaje del Apolo 11, es decir, cuando Neil y 2 astronautas más fueron a la Luna y fue el primer hombre en pisar la Luna. El atentado del 11 de septiembre. En la número 4, el terremoto del Océano Índico, el 2004, donde provocó un tsunami que mató a más de 230,000 personas. La número 5, la caída del muro de Berlín. La número 6, el asesinato de John F. Kennedy. Y la 7, el accidente del transbordador Challenge, donde murieron 7 astronautas y donde el transbordador se desintegró en el aire y perdió la vida. Según el mundo, estos son algunos de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Y también me estuve preguntando ahora, para el cristiano, para la persona que creemos en Jesús, o cuáles son los acontecimientos más importantes en la Biblia. Y fue lo que le pregunté a mi hijo, a Miguelón, o a Yoshi más bien. Y él me dijo, bueno, pues uno de ellos fue el diluvio. Ok,
Otro de ellos, le dije, ¿cuál más? Pues la creación. A ver, dime otro. Y luego me dice, pues cuando Judas se colgó. Es interesante de lo que se acuerdan los niños, ¿no? Que un acontecimiento importante fue cuando Judas se colgó. Pero la Biblia sí enseña que hay muchos acontecimientos importantes. Por ejemplo, cuando Israel fue liberado, que Dios les mandó matar un cordero y poner la sangre en los dinteles de las puertas para que esa noche pasara el ángel y no murieran los primogénitos de la nación. Y ese acontecimiento ocurrió en Egipto, donde murió el primogénito del faraón, y de esta forma fueron liberados de Egipto. Y luego también vemos el evento del Mar Rojo, vemos cómo Dios sustentó a la nación de Israel por 40 años. También se nos habla que una roca brotó agua cuando Moisés le habló, y la roca, bueno, cuando Moisés golpeó, la roca salió agua y sació la sed de miles y miles de israelitas. Y también el evento de la serpiente de bronce. Había muchos israelitas en el desierto que estaban siendo mordidos como un castigo de parte de Dios porque estaban quejándose, estaban murmurando. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Levanta una serpiente de bronce. Así, todo israelita que es mordido por una serpiente, cuando mira a la serpiente, va a ser sanado de esa mordedura y no va a morir. Estos son eventos importantes en la Biblia, pero nada se compara, nada le llega al evento histórico más importante de la Biblia y de toda la humanidad, y de todo el mundo y de todos los tiempos. Y esto es la muerte, la sepultura, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es lo que celebramos hoy, es lo que nos gozamos y nos da mucha alegría, paz y contentamiento, porque sabemos que la muerte fue vencida, la muerte fue derrotada en la cruz del Calvario. Consumado es, tetelestai, y luego también dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el evento histórico más atacado en el cristianismo es este mismo, el día de la resurrección. Luego, después de que ocurrió esto, los líderes religiosos mandaron o pagaron a unos soldados para que dijeran, si alguien pregunta, dile que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo, y dice que les pagaron una gran suma de dinero. Desde ahí empezó, queriendo demeritar, queriendo poner en duda la resurrección de Jesús. Y no solamente eso, a través de la historia se han surgido otras teorías, como la teoría del desmayo. Unos que dicen, bueno, Jesús realmente no murió, simplemente se desmayó, y ya cuando estaba en la tumba, despertó de su desmayo, abrió una piedra de quién sabe cuántas toneladas, y después ya se compuso. Pero hay que tener en cuenta que Jesús fue golpeado, y luego una lanza atravesó su costado y derramó toda su sangre. Uno no solamente se desmaya de eso. Otra teoría es la teoría de que no se equivocaron de tumba, que fueron y no encontraron el cuerpo porque era la tumba equivocada, pero en los evangelios se nos dice que era una tumba muy bien marcada y sabían cuál era. Y la otra es la teoría de la alucinación, donde personas dicen, pues realmente como los discípulos pobrecitos querían tanto a Jesús, y como lo perdieron, empezaron a alucinar que había resucitado. Pero los versículos que acabamos de leer nos enseña que 500 personas a la misma vez fueron testigos de que Jesús había resucitado. Y tú le puedes preguntar a cualquier profesional, a cualquier persona que estudia estas cosas, y te van a decir que 500 personas no pueden tener la misma alucinación al mismo tiempo. Entonces, todo eso es simplemente para desacreditar, demeritar y poner en duda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no es nada nuevo. Eso ya había pasado también en los tiempos de Jesús, y de hecho en los tiempos de Pablo. Y es por eso que él mismo escribe esta epístola. ¿Por qué? Porque había algunos falsos maestros en Corinto enseñando que no había resurrección. De hecho, del capítulo 12 en adelante, Pablo
formula una serie de preguntas y él mismo responde. ¿Para qué? Para comprobar y para ver la lógica y lo verdadero que es la resurrección. Porque había algunos hermanos que decían que no había resurrección. Y vamos a entrar, fíjate, vamos a ver, no vamos a ver todas las preguntas, vamos a ver las que son más importantes por cuestión de tiempo. Si checas ahí en el versículo 12, ya me estaba adelantando. Aquí en estos versículos del 1 al 4 dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, conforme a las Escrituras significa que fue algo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 53 y Salmo 16 son solamente un ejemplo donde se habla de la resurrección de Cristo. Ahora, no es algo que el apóstol Pablo se sacó de la manga o simplemente en ese día se sentía inspirado y hoy voy a escribir acerca de la resurrección. No, nada de eso. Es algo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, donde más de 500 hermanos fueron testigos de este evento. Ahora sí vamos a las preguntas. Fíjate lo que dice en el versículo 12. En el versículo 12, Pablo... Ok. Versículo 12 dice esto, en la primera pregunta. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ahí está la pregunta. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros o entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Sí, había algunos que andaban diciendo que no había resurrección de los muertos. Entonces Pablo del 13 en adelante nos va a dar una serie de declaraciones de que no es lógico, de que si realmente no hay resurrección de muertos, entonces ¿a qué le tiramos? Fíjate lo que dice el versículo 13. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, lo primero es de que tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Y es lo que hemos estado predicando, ¿no? Y luego dice versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Dice dos cosas, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y también nuestra fe. Y ese verbo vano es simplemente vacío y es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de los ídolos, de las imágenes, donde dice que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, y semejantes a ellos son los que los invocan, es decir, no tienen vida. Y lo que está diciendo Pablo, ¿sabes qué? Si Cristo no resucitó, nuestra fe y nuestra predicación no tiene peso, no tiene ningún valor y estamos como predicando algo muerto que no tiene vida, ¿sí? Y luego continúa diciendo en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Otra de las cosas, si no hay resurrección, entonces somos falsos testigos. En todo el libro de Hechos, se nos dice que los apóstoles eran testigos de la resurrección. Y dice, si no hay resurrección, entonces somos falsos testigos. Somos una bola de mentirosos porque lo único que estamos predicando es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y luego la otra en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y luego la otra, aún estáis en vuestros pecados. No han sido perdonados, es decir, nuestros pecados no han sido lavados, no han sido redimidos. Estamos ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza y sin sentido, errando en este mundo, simplemente existiendo y no viviendo, porque nuestros pecados no han sido perdonados. Y si nuestros pecados no han sido perdonados, entonces, ¿qué nos espera cuando dejemos esta tierra? ¿Sí? Entonces, simplemente perdición eterna. Y luego la otra, en el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los muertos. Otra cosa es de que si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración, es decir, somos los más dignos de causar lástima. No es simplemente estamos siguiendo algo muerto, algo que no sirve, algo que no te lleva a ningún lugar y no tiene propósito. Es decir, pobrecitos, esos cristianos, aleluyas, están siguiendo una religión que es una religión falsa y están perdiendo su tiempo porque se están negando muchas cosas. Se están negando cosas que le gusta a esta carne. ¿Sí? Parrandas, borracheras y otras cosas que el mundo ve que es algo de placer y es algo digno por lo cual vivir. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice Pablo del versículo 20 al 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, Cristo sí resucitó. Cristo no está muerto. Cristo se levantó de la tumba. Y luego aquí dice, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, que Él fue el primer fruto de resucitar de una cosecha que somos nosotros, que es la iglesia, que todavía estamos esperando para que seamos cosechados para la gloria eterna. ¿Sí? Versículo 21, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermoso. Así como la muerte por el pecado de Adán entró a los hombres, todos los que creemos en Cristo Jesús ahora tenemos vida eterna. Eso es glorioso, eso es hermoso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa todo esto? Si Cristo sí resucitó, entonces lo que es versículo 12 al 19 es todo lo opuesto. Es decir, checa, que nuestra fe y predicación sí tiene sustento. No predicamos algo vano, sino predicamos a un Salvador vivo que da vida y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. También significa que sí somos testigos veraces, es decir, cuando hablamos de Cristo estamos hablando del pan de vida, estamos hablando de la resurrección y la vida. Estamos hablando de la roca que da vida a la alma sedienta. Estamos hablando del Cordero de Dios que murió por el pecado del mundo. ¿Sí? Y también esto significa que nuestros pecados se han sido perdonados. Se han sido lavados en la sangre del Cordero inmolado y perfecto. ¿Sí? Y por esto tenemos entrada a la misma presencia de Dios Todopoderoso. Y otra cosa es de que no somos los más dignos de conmiseración, porque tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza que le da sentido a nuestro vivir. No solamente existimos en este mundo y después vamos a morir, no, tenemos vida eterna, es decir, que después de esta vida nos espera una vida de gloria eterna, allá con nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es de gran gozo, porque Cristo sí resucitó. ¿Sí? Aleluya. Otra pregunta, y de hecho hay otra pregunta antes de la que voy a leer, porque es una pregunta que realmente ha generado polémica y realmente no tenemos el tiempo para meternos y hablar de los diferentes puntos de vista. Pero eso voy hasta el versículo 30. Versículo 30, Pablo hace otras preguntas. Fíjate lo que dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si no hay resurrección de los muertos, entonces ¿por qué corremos peligro? ¿Por qué ponemos nuestra vida en peligro? Versículo 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, es decir, que cada día estaba expuesto a la muerte. Y también en 2 de Corintios 4 dice que Él llevaba por todas partes la muerte en su cuerpo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús fuera manifestado en su vida.
¿sí? Y luego dice 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿sí? ¿Sí entienden la lógica detrás de todo eso? Sí, dice, ¿por qué peligramos a toda hora si los muertos no resucitan? ¿Y de qué aprovecha vivir solamente? Si ya no hay resurrección de los muertos, entonces, como dice el corrido norteño, que, bueno, de hecho hay varios que he escuchado aquí en México. Dice que la vida es corta y por eso hay que darle vuelo a la hilacha y hay que emborracharnos y disfrutar de todo. Mañana vamos a morir. Es lo que está diciendo este Pablo. Pero la respuesta es, amados hermanos, la historia dice, las tradiciones, que Pedro murió por ser testigo de la resurrección de Jesús. Felipe, Esteban, el apóstol Pablo y muchos otros discípulos de Jesús y apóstoles que murieron por ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Y dieron su vida porque no estaban predicando una mentira, estaban predicando una verdad, porque si fuera una mentira, ¿para qué morir por una mentira? Pero si es la verdad, y si es de la vida eterna y la resurrección eterna para gloria eterna, entonces es una causa, es algo digno de entregar tu vida por ello mismo, ¿sí? Por eso Cristo sí resucitó. Y por eso, amados hermanos, sí vale la pena negarnos a nosotros mismos. Sí vale la pena tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. Sí vale la pena decirle no a las parrandas. Sí vale la pena decirle no a las borracheras, no a la mujer que no es mía. Vale la pena decirle no al pecado, a lo que esta carne me quiere pedir muchas cosas, pero vale la pena decirle no, negarnos a nosotros mismos, porque vivimos para un Cristo vivo, un Salvador resucitado, el Dios viviente, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¡Aleluya! Otra pregunta que hizo Pablo está en el versículo 35. Checa lo que dice. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Sí, esa era otra pregunta que quizás estaban haciendo en Corinto, y Pablo es lo mismo que hace. ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Y qué cuerpo van a tener? Sí, es la pregunta de mucha gente. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Y qué cuerpo vamos a tener? He escuchado a algunos hermanos decir, no incineres al cristiano, porque después, ¿cómo va a resucitar? Déjame decirte que Dios Todopoderoso sacó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Y simplemente cuando alguien es incinerado, es polvo. ¿Tú crees que Dios no tiene el poder para volverlo a formar de una manera poderosa? Así es. Entonces, ¿cómo van a resucitar y qué cuerpo van a tener? Y qué bueno que preguntamos, porque Pablo va a dar aquí el ejemplo de un grano. En el versículo 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Dios es el que da el cuerpo porque Él lo puede dar. Él tiene el poder para hacerlo. Y luego da el versículo 38, perdón, 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Aquí va a describir lo que nos espera, amados hermanos. Checa, pon atención. Versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción
resucitará en incorrupción. Se siembra en un cuerpo que se corrompe, que puede ser destruido, pero se va a resucitar en un cuerpo que no puede ser destruido. Ningún virus, ningún coronavirus, ninguna enfermedad, ni el cáncer, como algunos de mis hermanos y nuestra hermana Gaby padeció en su cuerpo físico, ahora se está gozando, pero nada de eso, ninguna pestilencia terrenal nos puede dañar, porque vamos a tener un cuerpo incorruptible, uno que no puede ser destruido. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este cuerpo que a veces deshonra, que a veces nos hace quedar mal, nos humilla, después va a ser resucitado para un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado que va a honrar. Y fíjate lo que dice: se siembra en debilidad, resucitará en poder. Déjame decirte que ahora yo acabo de cumplir 48 años y puedo ver los efectos de la debilidad, lo que está causando la vejez. Yo sé que todavía estoy joven, o como gustan decirlo, pero déjame decirte que hay veces que sí me siento muy débil. Pero cuando venga Cristo y cuando resucite a su iglesia, vamos a tener un cuerpo poderoso. Sí. Y luego se siembra en cuerpo animal, es decir, un cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Otra de las cosas que me gusta mucho es de que vamos a resucitar un cuerpo espiritual. Y esto me agrada mucho porque la Biblia dice que la ley de Dios es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Y déjame decirte que muchas veces he batallado con cositas que me hacen sentir muy mal porque le he fallado al Señor. Y todos nosotros, como cristianos, de vez en cuando o a veces le fallamos al Señor. Déjame decirte que con este cuerpo espiritual ya no le vas a fallar. Vas a poder obedecer la ley espiritual de una manera santa, de una manera justa, de una manera que le agrada a Dios. Pero es por eso que este cuerpo me es de mucho ánimo, porque a veces hago cosas que me desaniman, que me llenan de culpabilidad, que me llenan de cosas, me hacen sentir mal, me hacen sentir apachurrado. Pero cuando Cristo venga y nos dé este cuerpo resucitado, vamos a estar tan contentos y vamos a poder obedecer a la perfección. Aleluya. Sí. Y realmente esto me toca. Sí, porque ¿cuántos de ustedes no le han fallado y se han sentido muy mal? Y a veces nos preguntamos y decimos, otra vez la regué. Señor, perdóname. Y hasta el diablo quiere poner en tu mente pensamientos de que ya ves, ya no eres digno del cielo, ya no vas a de esto y esto otro, y ya mejor no te acerques a Dios. Amados hermanos, no se agüitan. Hay que perseverar, hay que seguir, porque Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por nosotros, ¿sí? Y luego fíjate lo que dice en el 49. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, les digo un misterio. Ahí está el misterio. Es algo que simplemente no se había enseñado en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento se ha enseñado y se ha manifestado. Y esto está hablando del rapto de la iglesia. Dice, he aquí, versículo 51, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, es decir, metamorfosis. Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí captaron lo que dice ahí? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego dice que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es lo que nos espera, amados hermanos. Y esto corruptible se vista de incorrupción. Y luego dice el 55, que el 54, ya cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Todos nuestros temores, todos nuestros miedos, todas las cosas que estamos temiendo, Jesús ya las crucificó en la cruz del Calvario. Y nosotros necesitamos recordar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Nadie nos puede quitar esa victoria. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia enseña que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, y que un día estaremos cantando las alabanzas del Cordero en Apocalipsis capítulo 5. No se olviden de eso. El diablo ya fue derrotado, ya fue destruido, y a nosotros nos espera la vida eterna en la gloria con nuestro Padre Celestial. Sí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego dice 57, es una actitud que debemos de tener cada uno de nosotros, porque esta promesa es para los que creemos. En el 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos más que nunca debemos vivir agradecidos, estar agradecidos por la victoria que ya tenemos, en lugar de vivir en temor por el virus, en lugar de vivir en cosas así. Pase lo que pase, ya tenemos la victoria más importante de todo el universo, y es la muerte sobre Satanás y la victoria sobre Satanás y la muerte. ¡Aleluya! ¡Sí! Y fíjate, y por esto, ahora Pablo dice en el 58, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que estamos haciendo, ahora que estamos en cuarentena, ahí con tus hijos, cuando te ven orar a Dios, cuando te ven cantar esos salmos, cuando te ven o cuando los pones a leer algo de la Biblia o hacer una oración, no es en vano. No necesitas que salir de tu casa o estar en la congregación para servir. Ahí mismo, en estos tiempos, puedes aprovechar en tu casa a servir a Dios, porque nada lo que haces para el Señor, aún en tu casa, aún en cuarentena, no es en vano. Sí, la oración, la meditación de la palabra, buscar su rostro, orar a Dios, cantarle cantos y decirle cuánto lo amamos. Sí, nada de eso es en vano. Sí, hay unas preguntas que este pasaje contesta. Y una de las preguntas de mucha gente es: ¿hay vida después de la muerte? Sí. ¿Hay vida después de la muerte? Una vez más, sí, porque hay resurrección. Y Jesús dijo que un día en Juan 5, te lo leo. En Juan 5:29, si no me equivoco. Dijo Jesús, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Y en el 28 dice, no se maravillen de esto. Jesús dijo, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección, perdón, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, hay vida después de la muerte. Aquí la pregunta es, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿La quieres pasar en la vida eterna, en la gloria eterna, con un cuerpo que no puede ser destruido? Un cuerpo espiritual, un cuerpo inmortal. ¿O quieres vivirla en la condenación eterna, donde un hombre rico estaba ahí atormentado noche y día? La decisión es tuya, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la verdadera religión? Ya que hay tantas religiones en el mundo, ¿cuál es la verdadera religión? Déjame decirte que la vida eterna, lo que es la gloria eterna, la salvación, el cielo, lo como le llames, el paraíso, nunca se ha tratado de una religión. ¿Por qué? Porque siempre ha sido Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sí, no se trata de una religión, de un rito, de una filosofía, de una denominación. Siempre ha sido una persona. Dios Hijo es Jesucristo, el Verbo de Dios. Es Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Entonces no se trata de una religión. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jamás se ha tratado de una religión. Se ha tratado de Jesús, el verdadero camino. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Pablo dio varias aplicaciones en este capítulo 15. Y una está en el versículo 33 y versículo 34. Ok. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 33 y 34, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí está una. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, cuida, no te equivoques, cuida con quién te estás juntando. ¿Sí? Los corintios, había algunos que estaban enseñando esto, ¿sí? Estaban enseñando que no había resurrección. Y quizás eran hombres que estaban más enfocados en lo terrenal, solamente hay esta vida física y después de que cuando morimos ya se acaba todo, ya pasó todo, pero no es, así no es. Eso no sucede. Dios ha enseñado que después de esta vida física hay una vida eterna. Y solamente hay dos lugares, la condenación eterna y la vida eterna. Por eso te digo, no te equivoques, no erréis. A veces tenemos programas en la televisión, a veces hay filósofos ateos que nos dicen que ya porque solamente tienen unos doctorados en filosofía o en ciencia o en X cosa, ya se creen que son los expertos en hablar de lo que es la vida. Pero ellos no son los expertos. Cristo es el experto de la vida eterna. Él murió y resucitó. Él es el que nos creó. Él es el quien nos dio vida, ¿sí? Y por eso Él es el experto en lo que es la vida eterna, si hay vida o no después de la muerte. ¿Sí? Aún desde los tiempos de Jesús había una religión checa que era de los saduceos. Ellos enseñaban que no había resurrección de muertos. Y según ellos también, como su base era la ley del Antiguo Testamento, y aún así enseñaban que no había resurrección. Y por eso hay que tener cuidado con quién te juntas. Júntate con personas que aman a Cristo, que buscan a Cristo y que realmente creen que que la Biblia es la palabra de Dios. No erréis, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sí. Y cuanto más los programas de televisión. Otra cosa, en el versículo 34 dice, velad debidamente y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces le dice que estén velando y no pequen. ¿Por qué deben de velar? ¿Por qué? Porque Jesús es lo que mandó también. Jesús dijo en Mateo 23, 24 que estemos velando. ¿Por qué? Porque Cristo puede venir en cualquier momento por su iglesia. También nosotros, aún en esta tribulación, en esta crisis que estamos pasando, Él puede venir por su iglesia. Son muestras, son señales de los últimos tiempos. Entonces, no hay nada que detenga su venida por su iglesia. Entonces, así como Pablo esperaba la venida de Cristo, esperaba el arrebatamiento, así también nosotros debemos de tener la misma actitud, de esperar al Señor de los cielos, ¿sí? Esperar a Cristo, la bienaventuranza esperanza, como dice Tito capítulo 2. Y luego ya por último, en el 58, Pablo nos dice que estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, porque todo lo que hacemos no es en vano. Así es. Amados, en este día, que la presencia de Dios invada todo tu ser. Que la palabra, que su Espíritu Santo abrume tu cuerpo, alma y espíritu, y que reboses en este día de la abundancia de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y nos dio esta esperanza, la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Me dan ganas pero amén, hermanos. Quiero leerles un versículo en Primera de Pedro capítulo 1. Pedro le escribió a la gente que estaban expatriados, y les dice y les recuerda que eran peregrinos en esta tierra, así como nosotros, así como tú y yo. Si tenemos a Cristo, este no es nuestro hogar. Si tenemos a Cristo, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3, 20 y 21. Sí. Y luego les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y estamos en los tiempos postreros. Sí, y somos guardados por el poder de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar esta herencia, esta esperanza. La herencia es una herencia inmarchitada, inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros en los cielos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús, que es nuestro buen pastor. Aleluya. Y hoy nos toca participar de la cena del Señor. Así es de que les pido que, como les comenté la semana pasada, y puedes poner pausa al video si no tienes el pan y el vino o el jugo de uva, para participar de la cena del Señor conmigo. Primera de Corintios 11. Vamos a participar de la cena del Señor. Pablo dijo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es un pedazo de pan sin levadura, que representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesús. Vamos a tomar de nuestro pan.
Dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque Él va a venir. Porque aunque murió, también resucitó. Y también ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así es de que oramos y tomaremos de la copa del Señor. Señor, te doy gracias porque eres el pan de vida, porque eres el agua que salta para vida eterna, y porque por tu sangre y por tus llagas somos curados, somos sanados. Y aquí prometes regresar pronto, más bien prometes regresar por tu iglesia. Y hoy tomamos de esta sangre del nuevo pacto, reconociendo que lo estamos haciendo en memoria de ti, recordando el precio tan alto que pagaste por nosotros. Ayúdanos a vivir siempre una vida agradecida contigo. Te adoramos y te amamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te adoramos, Señor. Ruego que este día sea un día lleno de tu fragancia, lleno de tu presencia, Señor, lleno de tu amor. Que disfrutemos y convivamos este día de una manera digna de ti, Señor. Bendice a mis hermanos en sus hogares. Bendice a sus hijos, bendice sus mesas, bendice su provisión. Bendice su caminar contigo, Padre. A cada uno de los que escuchan o que están viendo este video en internet, yo ruego que los bendigas con bendición, con un conocimiento más amplio, más grande de nuestro Señor Jesús. Te pido todas estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Disfruten, hermanos. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Y hay que recordar que Cristo vive, venció a la muerte y tenemos una esperanza viva por su resurrección. Dios los bendiga. Feliz domingo, feliz semana en Cristo Jesús. Amén.